Capítulo 5. Locura. Locura. Había perdido la noción del tiempo y del espacio. No sabía dónde estaban, ni a dónde iban. Ni le importaba. No veo nada, susurró a su compañero al Flynn. Al menos esperaba que fuese él. No distinguía su propia mano aunque se la colocase delante de los ojos. No tenemos elección, musitó Regis. Los tenemos detrás de nosotros. No podemos volver por ahí. Tenemos que seguir hacia adelante, a través de la patrulla de los orcos. Tanto puedo golpearlos a ellos como a ti, le avisó Wulfgar. Regis suspiró. Le cogió la mano a Wulfgar y se la colocó encima de su cabeza, despojada de la fabulosa gorra mágica. Golpea por encima de esta altura, dijo el alflín, medio en broma. Pero Wulfgar no estaba de humor para reírse. Estaba convencido de que habían llegado al final del camino, y casi lo agradecía. Cuando se habían aventurado hacia el este, alejándose de Mithril Hall, se sumergieron en las profundidades, en regiones donde el líquen luminiscente escaseaba y la oscuridad era casi absoluta. Hasta Regis, cuya visión nocturna era excepcional, andaba casi a ciegas. El pobre Wulfgar estaba inmerso en una noche eterna. No, dijo de pronto, con decisión. No voy a frenar mis golpes. ¿Cuántos orcos hay? ¿5? Por lo menos. Quizá más. 6 o 7. Iré solo, declaró Wulfgar. Te matarán, pero despejaré el camino para que puedas pasar, te lo prometo. Ni hable, comenzó a decir Regis, pero Wulfgar lo cortó en seco. Soy un lastre, irás mucho más rápido sin mí, dijo el bárbaro. No veo nada. He perdido la cuenta de los cabezazos que me he dado contra el techo. Estarás mejor solo. No dices más que tonterías, rezongó el alfling. La tontería es que muramos los dos por una noción errónea de lo que es ese valor. ¿Valor? No, hablamos de amistad, le corrigió Regis. Y la amistad es lo que es, no admite más interpretaciones. Wulfgar reflexionó unos instantes y al final tuvo que reconocer que el otro tenía razón. Lo que dices es cierto, amigo mío, y yo te diría lo mismo si estuviese en tu lugar. Pero no lo estoy. Eres tú el que puede salir de aquí, sobre todo con la gorra mágica y tu dominio de la lengua de estas bestias. Tú puedes escapar, pero yo no. Eso no lo sabes. Y tienes algo por lo que vale la pena seguir con vida, siguió Wulfgar. ¿Cuántas veces me has hablado de la hermosa Don Nola? Encuentra una salida. Vuelve a su lado. Háblale de mí. Lo haré, te presentaré en perso. Wulfgar es un nombre excelente para un niño alfling, creo yo, le atajó el bárbaro. A pesar de la situación, Regis no pudo reprimir una carcajada ante la idea, pero si el bárbaro pensaba que había logrado convencer al otro, enseguida vio que no era así. Somos los compañeros de Mithril Hall, repuso Regis. Luchamos juntos y moriremos juntos, si es eso lo que nos depara el destino. ¿El destino? Se rió Wulfgar. Fue el destino el que me concedió esta segunda vida. El tiempo que he vivido es tiempo prestado, y ahora ha llegado la hora de pagar mi deuda. No temas, amigo mío, no tengo miedo. Vuelvo a donde pertenezco, al lado de mi mujer y mis hijos. Y otra cosa, añadió, colocándose en la cabeza la gorra que Regis acababa de pasarle. Deberías tener algo más de fe en mí. Acabó la frase con un gorjeo cuando la magia de la gorra entró en acción y lo transformó en un semiogro. Llévame hasta donde puedas sin que te vean, pidió Wulfgar, y le tendió una mano que el alflín le cogió. Echaron a caminar con cautela por el túnel. No había túneles laterales o ramificaciones, pero cada paso que daba Wulfgar era un paso a ciegas. El avance fue lento. Alcanzaron un recodo del pasadizo donde les asaltó un fuerte olor. La patrulla de orcos estaba un poco más hacia adelante, en un ensanchamiento del túnel. Gareke, susurró Regis a su amigo. ¿Qué? Gareke, la palabra en orco para antorcha, aclaró Regis. Pide una cuando llegues a su altura. ¿Gareke? Tendrás más posibilidades si tienes que luchar en la oscuridad, respondió Regis, su voz apenas audible. Le soltó la mano a Wulfgar. Tienes que caminar unos 100 pasos, pero cuidado que el techo es muy bajo en algunos puntos. Puedo olerlos, aseguró Wulfgar, y echó a andar con la cabeza agachada y a Egisfan por delante. Unos momentos más tarde, oyó movimiento por delante, un sonido leve pero claro. ¿Gareke? Pidió a los orcos. Le respondieron, pero Wulfgar no entendió ni una palabra. ¿Gareke? Repitió con más intensidad, y aceleró el paso. De nuevo oyó una parrafada ininteligible y algo, quizá una flecha, rebotó en la pared a su lado. ¿Gareke? Exigió Wulfgar, en tono grave y amenazante. Las voces de los orcos se hicieron más nítidas. Se rascó la cabeza con un saliente del techo e hizo una mueca de dolor. El recuerdo de los muchos golpes que se había dado aún fresco en la memoria. Seguía sin ver nada,
pero tuvo la sensación de que acababa de cruzar el umbral que daba acceso a una caverna. De repente notó más aire, como si hubiera entrado en un área más amplia, y con suerte, más alta. Un orco le ladró algo ininteligible a un par de pasos de distancia, y Wulfgar sintió que había más con él. El bárbaro consideró la posibilidad de cargar sin más contra ellos. Pero en lugar eso, repitió su petición una vez más. Gareke. Nuevos murmullos y Wulfgar temió que le atravesaran con una lanza en cualquier momento. Se sintió muy aliviado cuando en vez de eso oyó el roce del pedernal contra el metal y una lluvia de chispas iluminó brevemente la caverna. Bastó para que Wulfgar viese la media docena de orcos que lo rodeaban, los más cercanos apuntándole con sus lanzas. Las chispas volvieron a salpicar las sombras y Wulfgar apretó con fuerza el martillo de guerra. Era probable que su disfraz mágico le sirviese de poco a la luz de la antorcha. Pero pensaba golpear el primero. La antorcha se encendió. Pero Wulfgar se equivocaba. No fue él quien asestó el primer golpe. Sinnafein reunió a su gente en el extremo suroeste del bosque refulgente, no muy lejos del campo de batalla. El clamor del combate los había llevado hasta allí, pero eran muy pocos para enfrentarse a la numerosa horda enemiga. Sin embargo, habían enviado exploradores, que volvieron con informes de los miles de muertos, orcos en su mayoría. Un intento desesperado de romper el cerco, comentó Sinnafein a Miriel, cuando la joven elfa volvió de la zona devastada alrededor del portal de runas. Hay muchos enanos entre los caídos, repuso Miriel con gravedad. El intento les ha salido muy caro, mi señora. Desesperado, pero necesario, señaló Sinnafein. Necesitan romper el cerco. ¿Están a salvo en la ciudadela?, arguyó Miriel. No nos consta que los orcos hayan intentado asaltar Felbar, ni que se estén reuniendo las fuerzas para hacerlo. En la superficie, remarcó Sinnafein. No sabemos lo que ocurre bajo tierra. Todo lo que sabemos es que el rey Emerus abandonó la ciudadela con casi todas sus legiones para atacar a un ejército mucho mayor que el suyo. Que haya emprendido una acción así en pleno invierno, y en medio de una ventisca. Yo diría que aprovecharon la ventisca para acercarse sin ser detectados, intervino Dongarten, un elfo más joven. Y la táctica funcionó, a juzgar por la manera en que arrasaron el flanco oriental del campamento orco. Y en caso de haber ahuyentado a los orcos, ¿qué habría conseguido el rey Emerus? Quiso saber la señora del bosque de la luna. Romper el asedio, replicó Miriel. De forma temporal, tan solo, dijo Sinnafein. Hay muchos más monstruos no muy lejos. Un ejército enorme acampa frente a las puertas de Felbar, al sur. Por no hablar de la horda que asedia Mithril Hall, al otro lado del Surbrin. Los otros dos elfos cruzaron sus miradas en busca de respuestas. Es posible que quisieran llegar hasta Mithril Hall para ayudarles a romper el cerco, sugirió Miriel. ¿En plena ventisca?, preguntó Sinnafein con escepticismo. Para cuando consiguieran llegar al río a través de la nieve, la noticia de su ataque habría llegado a oídos de todos los orcos. Por no hablar de que a esas alturas, los enanos tendrían que luchar con las manos congeladas. ¿Entonces?, preguntó Miriel. Las provisiones de los orcos, saltó Dongarten. No cabía otra explicación. Se dirigió a Sinnafein. Salieron con la idea de saquear el campamento de los orcos, no para romper el cerco. Salieron a por provisiones. ¿Están hambrientos?, asintió Sinnafein. Desesperados. Primero fue Mithril Hall, y ahora Felbar, lamentó Miriel. Al parecer, nuestros vecinos enanos no están mucho mejor que el resto de reinos del Uruar. ¿Qué podemos hacer, señora?, preguntó Dongarten. Los enanos volverán a intentarlo, repuso Sinnafein. No creo que tengan más opciones. No podemos enviarles ayuda a la ciudadela, pero sí podemos facilitarles las cosas cuando salgan otra vez. Reunid a todos los que podáis y traedlos aquí, le dijo a sus dos exploradores de confianza. Quizá haya llegado la hora de que el bosque de la luna deje de limitarse a sobrevivir y tome parte activa en esta guerra para que las cosas vuelvan a ser como antes. Los dos elfos hicieron una rápida reverencia y se marcharon a toda prisa, dejando sola a Sinnafein. La elfa corrió a un árbol cercano, trepó con la rapidez y agilidad de una ardilla hasta una rama a 7 metros de altura. Desde allí tenía una visión nítida de las Raubin y el campamento orco entre el bosque y la montaña. Reflexionó sobre la pobre situación en la que se hallaba su gente, aunque sin duda era mejor que la de sus vecinos humanos y enanos. Los elfos del bosque de la luna no contaban con un hogar determinado, salvo que la totalidad del bosque refulgente pudiera considerarse como tal. Su movilidad los hacía libres. Los orcos no podían atraparlos en una ciudadela subterránea, o en el interior de una ciudad amurallada. Tampoco podían contarlos, ni estar seguros de cuántos guerreros saldrían a enfrentarse a cualquier patrulla de asalto que enviaran al bosque en un momento dado.
Incluso si Luna Plateada caía, y también las 3 ciudadelas de los enanos, el clan de Sinnafain sobreviviría. En el corazón de un nuevo e inmenso reino de orcos, los elfos del bosque podrían sobrevivir. Sin embargo, esa no era la vida que Sinnafain quería. Tenía amigos en Luna Plateada y muchos de los suyos tenían familiares en esa ciudad, que era célebre por sus tradiciones y arquitectura élfica. Sinnafain también contaba con amigos entre los enanos. Mithril Hall había sido un fiel aliado del Bosque de la Luna en el pasado. Drizzt Do'Urden, amigo del rey Bruenor, había luchado al lado de Innovindil y Taratiel, 2 líderes del clan elfo y 2 de los amigos más queridos de Sinnafain. Sus heroicos combates contra las huestes del primer rey Oboul seguían vivos en la memoria de Sinnafain y sus gentes. Tampoco olvidaban los esfuerzos del clan Batliamer y el rey Bruenor. Muchos culpaban al rey Bruenor por la firma del tratado que permitió a muchas flechas establecer su reino, pero Sinnafain no estaba entre ellos. No. Ella recordaba lo ocurrido en ese tiempo lejano y no había olvidado las presiones que habían obligado a Bruenor a firmar, algo que, al parecer, muchos de los reyes humanos de la región sí habían hecho. A sus ojos, echarle la culpa a Bruenor era una conveniente reinterpretación de la historia para liberarse de la responsabilidad de lo que ocurrió. Ni Sundabar, ni Luna Plateada, ni el resto de los reinos firmantes, estaban dispuestos a reconocer el papel que habían jugado tiempo atrás. Y el clan de Sinnafain actuaba igual que los demás. Pero Sinnafain conocía la verdad, y tuvo la certeza de que, o los reinos del Urwar se unían, o caerían todos bajo el dominio orco. La idea de vivir para siempre bajo la sombra de la fortaleza de la Flecha Negra repugnaba a la elfa. Y mucho. Wulfgar entrecerró los ojos contra la luminosidad de la antorcha, y el dolor le recordó las muchas semanas que llevaba sin ver un foco de luz sustancial. Estaba listo para atacar, o así lo creía, pero la súbita llamarada de la antorcha le hizo vacilar. Tenía que reaccionar con rapidez. Los orcos le habían rodeado y sus lanzas no tardarían en buscar su cuerpo. Sin embargo, el orco a su espalda lanzó un grito ahogado y se echó hacia atrás, chocando contra el compañero que estaba a su lado. Algo similar le ocurrió a otro orco tras el bárbaro. Los restantes monstruos rugieron y levantaron las lanzas. Wulfgar, que seguía sin ver con claridad, alzó a Egisfang ante él. Los orcos lanzaron sus armas, pero su objetivo no era el bárbaro, sino alguien al fondo del pasadizo por el que él había entrado. Regis. El alflín pegó un grito al que siguió el sonido del disparo de una ballesta y el orco delante de Wulfgar aulló de dolor y cayó hacia atrás. Los 2 primeros caídos se debatían en el suelo contra los implacables garrotes alrededor de sus cuellos. Los 3 restantes cargaron hacia adelante con un rugido de rabia. Aegisfang voló hacia la izquierda y la cabeza de Mithril chocó contra el rostro de un orco, al que aplastó contra el muro de piedra. Al siguiente lo detuvo colocando el mango del martillo de guerra delante del primer orco y apoyando el extremo contra la pared. A continuación, el bárbaro apartó el martillo con rapidez y saltó contra la bestia a la que empotró contra la dura roca. Sin detenerse, trazó un arco con Aegisfang y golpeó al tercer orco en la mandíbula. Wulfgar giró sobre sí mismo, volteó el martillo y lo dejó volar para golpear al mismo orco. Luego, el bárbaro cayó sobre el orco al que había enviado un momento antes contra la pared. Sintió una repentina punzada en el estómago. Una puñalada. Agarró al orco por la pechera de su túnica, lo volteó con violencia para enviarlo al otro lado del pasadizo, contra la pared. Wulfgar se echó mano al vientre y la retiró empapada en sangre. Observó a los 2 orcos que se asfixiaban en el suelo, a los espectros burlones que les asomaban por encima del hombro y tiraban de los garrotes. Uno de los orcos quedó inmóvil, el otro agonizaba. Se volvió hacia el primer orco que había golpeado. La criatura seguía aturdida y se apoyaba sobre una rodilla. El bárbaro alargó la mano para recuperar a Egisfang y rematar al orco maltrecho. Al volverse, advirtió la llegada de otro orco, que corría hacia él con la lanza en ristre. El martillo de guerra surcó el aire y colisionó contra el pecho de su atacante. Era el mismo que encajó la primera hecha lanzada por Regis. Wulfgar oyó el gemido de dolor de Regis y el sonido enfureció al bárbaro. Pateó con violencia al orco que había estampado antes contra la pared. Volvió a reclamar su arma y con ella en la mano, fue al lado de su amigo. Regis estaba inclinado de tal manera que el mástil de la lanza incrustada en su pecho se apoyaba en el suelo. No dijo una palabra, pero la mirada que lanzó a su amigo parecía pedirle perdón por haberle fallado. «Tenemos que irnos», dijo Wulfgar. El bárbaro agarró el mástil de la lanza con suavidad, pero el alflín se estremeció de dolor. Wulfgar examinó la herida y supo que si intentaba sacarla, se llevaría medio pulmón de Regis. Dejó a Egisfang en el suelo y agarró el mástil con las 2 manos. «¿No hay más remedio, amigo mío? Aguanta, te lo ruego».
Regis se puso tenso y apretó los dientes. Los nudillos de la mano izquierda, con la que Wulfgar aferraba el mástil justo sobre la herida de Wulfgar, se pusieron blancos. Los tendones en el cuello y los brazos del bárbaro se tensaron como cables cuando empezó a hacer fuerza. Sus manos apenas estaban separadas un palmo, un margen escaso para doblar el mástil y menos todavía, para romper la gruesa madera. Pero Wulfgar se había ganado su reputación con proezas similares en sus dos vidas, hazañas imposibles para un hombre normal. Sus músculos se abultaron e inspiró con fuerza. «Prepárate», alertó a su amigo, y Regis comenzó a emitir un sonido que parecía tanto un gemido como un gruñido de determinación. Wulfgar también gruñó y volvió a inspirar, y con una repentina sacudida, empujó hacia abajo con la mano derecha, mientras la izquierda mantenía el mástil nivelado. La madera estalló. Regis cayó hacia adelante y Wulfgar lo cogió en brazos. Durante unos instantes eternos, la inmovilidad de su amigo le hizo temer lo peor. De pronto, el alflín soltó un breve ronquido y Wulfgar suspiró aliviado. «¿Qué?», profirió de pronto, al caer en la cuenta de lo que acababa de oír. Justo entonces, un nuevo proyectil surgió de la oscuridad a su espalda, e impactó en el alflín. Y Wulfgar se dio cuenta, cuando la flecha de una ballesta se incrustó en el hombro de su amigo, de que era la tercera herida que encajaba a Regis. Wulfgar levantó al alflín y se lo echó al hombro. Agarró a Egisfan con la mano derecha y lo lanzó hacia el fondo del pasadizo, hacia el lugar donde sabía que se hallaban los elfos oscuros. Luego se volvió y echó a correr. Solo se detuvo para recoger la antorcha con la mano libre. No le gustaba la idea de revelar su presencia al enemigo, pero sin algo de luz, no podía ver hacia dónde iba. Mantuvo el brazo alrededor de Regis, pero se pasó la antorcha a esa mano y con la derecha reclamó su martillo de guerra. En cuanto recuperó a Egisfan, lo volvió a lanzar hacia la oscuridad tras él. Repitió la maniobra una y otra vez, con la idea de mantener a raya a los Drow. Vio, aliviado, que el pasadizo se bifurcaba y que, más adelante, se ramificaba en una miríada de túneles laterales. Aún más, las paredes tenían vetas de un mineral brillante, cuarzo o mica, y la luz de la antorcha se reflejaba en ellas. El bárbaro se limitaba a correr. No tenía ni idea de la dirección que había tomado. Su único pensamiento era tomar cada desvío al que llegaba con la idea de que los Drow no tuvieran ocasión de lanzar sus proyectiles adormecedores. Regis comenzaba a despertarse cuando Wulfgar llegó a un suelo más blando, una especie de tierra en polvo de color claro que no reconoció. «Bienvenido», susurró el bárbaro y estaba a punto de indicarle al alflín que no hiciese ruido, cuando el suelo cedió bajo sus pies. Se deslizaron por una pendiente de tierra suelta hacia el nivel inferior. La llama de la antorcha destelló en miles de puntos luminosos. Se hallaban en una vasta caverna con cientos de estalagmitas y estalactitas, pero solo durante un momento. Wulfgar rodó sobre sí mismo mientras seguía deslizándose, y tuvo que soltar la antorcha y a Regis, o correr el riesgo de acabar encima del alflín y hundirle aún más la punta de lanza en el pecho. Se detuvo contra el lado de una estalagmita. Regis chocó contra él con un gruñido y la antorcha desapareció bajo un montón de arena que había en el suelo. La oscuridad era total y el gemido de Regis lo único que rompía el silencio. Poco a poco, los ojos de Wulfgar se adaptaron a la luz de las escasas plantas luminiscentes de la caverna. Pero no lograba ver a su amigo, así que palpó cuidadosamente alrededor para calcular la posición de éste antes de volver a alzarlo. Veía lo suficiente para esquivar las estalagmitas. La caída había sido larga, pero no lo suficiente, teniendo en cuenta que le perseguían los elfos oscuros. Wulfgar siguió hacia adelante trabajosamente. Los pies se le hundían hasta el tobillo en la suave arena. Gradualmente se fue acostumbrando a la oscuridad y el suelo se fue haciendo más firme. Wulfgar fue ganando velocidad y seguridad. Estaba llegando al otro extremo de la caverna, de donde partía un túnel, lo bastante iluminado para poder distinguir el camino, pero no lo suficiente para que Wulfgar advirtiera que la arcada que daba paso al túnel era demasiado baja para él. Sintió que le estallaba la cabeza cuando chocó con la frente contra la piedra. Notó que le fallaban las piernas y que se caía hacia atrás. Incluso oyó gritar a Regis de sorpresa y miedo. De algún modo, Wulfgar sabía todo eso, pero se estaba hundiendo, cayendo, lejos, cada vez más lejos.